aquí me tenéis en la Universidad de Santiago de Compostela con estos tres chicos que nos van a presentar un proyecto súper interesantes. Todos ellos han terminado la carrera, se han graduado en biotecnología y la verdad es que han creado a través de un trabajo que hicieron en clase durante la carrera pues un nuevo sistema, según tengo entendido, para diagnosticar la celiaquía. Seguro que yo no lo he explicado bien, ahora ellos se van a presentar cada uno y vamos a estar charlando un poco de cómo funciona para ver si podemos dar visibilidad a esto y ojalá triunfe y vaya adelante, porque siempre todo lo que sea para la celiaquía y para este tipo de enfermedades pues ayuda un montón. Empezamos por ti si quieres. Sí, bueno, pues en mi caso yo soy Adrián López, soy, como bien dijo, graduado en biotecnología, estudié el máster de investigación biomédica y actualmente soy estudiante de doctorado aquí en el CICUS, en Santiago de Compostela, trabajando en algo pues, un poco que diferente a la celiaquía, ¿no? Un poco con esferas proteicas que nos permiten encapsular enzimas y demás, y eso es un poco mi trabajo actual. Muy bien. Bueno, yo soy Daniel Abella, también trabajo en el Centro de Investigación CICUS aquí en Santiago, y mi trabajo en el laboratorio se basa un poco en usar los virus como herramientas para desarrollar tratamientos frente a enfermedades raras usando una proteína muy derivada de los virus que forman nanopartículas. O sea que un poco alejado de la celiaquía, pero... Ajá. Bueno, yo también soy graduado en biotecnología, también hice el máster en investigación biomédica y ellos están un poco más en la parte química, yo estoy más en la parte biológica, estudiando pues, cómo afectan las células senescentes en el tratamiento del cáncer, en el envejecimiento y en múltiples procesos del organismo que pueden ser beneficiosas y perjudiciales de la misma manera. Ok, vais a tener que perdonarme a mí también porque yo evidentemente no vengo del campo de la medicina, con lo cual muchos conceptos quizás os pido que los expliquéis o me los hagáis entender, pero es decir, todos habéis hablado de que estáis haciendo, digamos, una serie de preparación, un estudio o un doctorando hacia un camino que no coincide con la celiaquía, es decir, ¿cómo os acabó uniendo todo esto para desarrollar este proyecto conjuntamente? Claro, pues precisamente el tema es este, ¿no? Que el proyecto de la celiaquía surgió tiempo atrás, antes de que nosotros cogiésemos estos caminos en la investigación. Como explicaste antes, ¿no? Surgió un poco de un trabajo de clase, un trabajo más en tercero de carrera, donde se nos planteó hacer pues, un proyecto de investigación, ¿no? Utilizando nanotecnologías. Y nosotros un poco en relación con el auge en ese momento, ¿no? Que era el COVID y todos los test diagnósticos rápidos que se habían desarrollado y demás, pues nosotros quisimos plantear un test similar, pero enfocarlo a otra patología diferente. Entonces, indagando un poco y demás, pues vimos el problema que había en el diagnóstico de la celiaquía y decidimos pues, intentar aplicarlo. ¿Y cuál era este problema? El problema es pues, básicamente la gran cantidad de personas celíacas que permanecen a día de hoy sin diagnóstico, ¿no? Se calcula que en torno al 70% de celíacos permanecen sin diagnosticar. Dentro del 1%. Exacto. Entonces hay un grave problema de diagnóstico y luego también el tema de que es un proceso muy invasivo, ¿no? Se requiere la realización de una biopsia para diagnosticar a una persona celíaca, entonces nosotros también queríamos intentar abordar esa problemática, ¿no? Entonces fue ahí donde surgió ese trabajo de clase que pues en principio quedó ahí un poco aparcado, pero luego pues surgió, bueno, que cuenten mis compañeros un poco cómo fue ese evento en Portugal, que fue lo que nos llevó un poco a tomar más en serio ese trabajo inicial. Y un segundo, es decir, este trabajo de clase ya planteaba una alternativa a cómo se diagnostica a día de hoy, porque según tengo entendido, primero presentas unos síntomas, luego el médico se pasa tiempo buscando por otro lado, porque la celiaquía se asocia también a quizá otras patologías, ¿no? Porque los síntomas pueden ser muy comunes, hasta que quizá te hacen una analítica y hay una genética y unos anticuerpos, y luego viene la prueba invasiva, ¿no? Es decir, que en vuestro trabajo ya planteabais una alternativa a cómo hacer un diagnóstico más rápido y más eficaz, ¿o cómo funciona? Sí, un poco la idea original del trabajo se mantiene. Evidentemente con el tiempo y cuando ya empezamos este proyecto más en serio luego de ese certamen de emprendimiento, pues ya algunas cosas fueron cambiando, pero la idea base era, hay
un problema en el diagnóstico que es muy largo, invasivo y demás, pues viendo un poco lo que estaba pasando con el COVID, dijimos, ¿podemos aplicar algo de esto de forma que podamos hacer un diagnóstico más sencillo, más rápido y con una muestra que no sea invasiva? Y de ahí surgió la idea. Como dijo Adrián, fue un trabajo de clase como otro cualquiera, pero vimos que el feedback de los profesores y de los demás alumnos de clase pues fue muy bueno, y ahí también un poco nos dimos cuenta, oye, pues es una idea potente, quedó ahí, y luego cuando surgió la oportunidad de ir a un certamen internacional que se celebraba en Portugal y en el que nuestra universidad participaba, dijimos, oye, pues ¿por qué no? Esta idea a priori estaba muy bien, tuvimos muy buen feedback, pues vamos a ir y a ver qué surge, porque es una idea potente. Y fuimos y conseguimos el primer premio en este certamen, y a raíz de ahí pues la universidad ya se interesó y ya nos metió con un asesor más económico, y para ver si este proyecto podría ir más adelante y convertirse en una realidad, digamos. O sea, os presentasteis a este certamen por vuestra voluntad, vuestros recursos, sí. Y esto es lo que os ha llevado a día de hoy a tener como un sponsor a través de la universidad. No sé si se le puede llamar sponsor o no. Sí, una ayuda. Sí. Pues supongo que os da también recursos para poder seguir desarrollando. No disponemos de recursos económicos por parte de la universidad, porque no tienen herramientas para hacer eso. Sí. El apoyo que nos ha dado la universidad por el momento es, digamos, darnos la oportunidad de tener a un asesor empresarial que nos apoya un poco más en el aspecto económico, algo que nosotros evidentemente pues no controlamos nada. Nosotros somos perfiles científicos que no sabemos de ese aspecto más económico, entonces es un poco la ayuda que tenemos. ¿Y cómo ha avanzado esto? Es decir, un trabajo de clase, un certamen internacional, la universidad se interesa junto también con el resto de profesores desde el trabajo y demás, os pone en contacto con este asesor más por la parte supongo empresarial, ¿no? Porque esto al final se convertirá en un negocio, esperemos. ¿Cuáles han sido los siguientes pasos? ¿En qué momento estáis? ¿Y cuáles son los objetivos también? Bueno, pues básicamente una vez que ya empezamos a trabajar con este asesor empresarial, lo que fuimos haciendo fue un poco redefiniendo nuestra propuesta, mirando si esta pues, tenía validez científica, validez económica, validez técnica, y nos pusimos en contacto con múltiples factores. Por una parte, la parte científica, pues hablamos con la investigación, con la Fundación Científica de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, que está en el Hospital Clínico, para comentar la propuesta y ver si había una validación científica, si la veían interesante, porque claro, nosotros partimos de una base que no somos aún doctorandos, no sabemos un poco la realidad de la medicina en sí, y bueno, pues nos dieron buena validez científica, buenas críticas positivas, y a partir de ahí pues nos metimos un poco más en la parte económica, donde el asesor empresarial pues fuimos redefiniendo un poco la propuesta de valor, los futuros objetivos, ¿no? Los principales objetivos que tenemos ahora mismo pues es, por una parte, buscar financiación, eso es lo primordial, porque ahora mismo no tenemos fuentes de ingresos, y por otra parte buscar un producto mínimo viable con el cual a partir de ahí generar resultados, con el cual entrar en otras rondas de financiación que requieren este producto mínimo viable. Es decir, ahora tenéis la idea y estáis desarrollando el producto, ya está desarrollado, ¿habéis podido hacer alguna prueba con celíacos y demás? Un poco lo que dice Alex es estos meses nos dedicamos antes de lanzarnos, digamos, al vacío queríamos validar todos los aspectos, por eso hablamos de la parte con científicos, hablamos con médicos especialistas, tanto pediátricos como adultos de celiaquía, hablamos con la Asociación de Celíacos de Galicia y con la de España, o sea, queríamos ver un poco el feedback de pacientes, asociaciones, médicos, para ver si realmente la propuesta era contundente y tenía sentido para poder ir ya hacia adelante. O sea, estos meses fueron un poco tener reuniones con diferentes agentes, con empresas también que desarrollan tecnología como la que requerimos, para ver un poco si realmente la propuesta es tan potente como creemos. ¿Y qué diferencia habría entre el proceso de diagnóstico actual y el que proponéis vosotros? Básicamente el protocolo actual de diagnóstico en personas adultas implica un poco eso, ¿no? Atender a unos síntomas iniciales,
A partir de ahí pues se intenta, digamos, en un primer momento hacer pruebas de anticuerpos, es decir, ver los niveles de anticuerpos frente al gluten en esos pacientes, pero esto no es suficiente para el diagnóstico, ¿no? Entonces, inevitablemente, esto acaba conduciendo a la realización de una biopsia de intestino para confirmar el diagnóstico. Digamos que a día de hoy los médicos son bastante reacios a ofrecer un diagnóstico, digamos, oficial sin recurrir a una biopsia. Entonces esto evidentemente pues, se extiende en el tiempo porque tampoco te derivan a realizarte una biopsia en un primer momento. Y luego también que la gente pues, suele ser reacia a este tipo de pruebas, ¿no? Que son bastante invasivas. Entonces, ¿nuestro sistema en qué consiste? Bueno, pues la idea es reducir todo esto a un tiempo corto, es decir, minutos. Entonces, ¿nosotros en qué se basa nuestro sistema? Pues básicamente en la detección de anticuerpos, es decir, lo que se hace un poco como paso inicial de ese diagnóstico actual, pero nosotros eso lo combinamos con algo que permita sustituir a esa biopsia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues básicamente incorporando la detección de un biomarcador de daño intestinal. O sea, esto básicamente es como una especie de proteína que en las personas celíacas se libera del intestino debido al daño. Y se encuentra en la sangre. Exacto, y se encuentra en la sangre. Entonces nuestra idea es, detectamos esos anticuerpos, pero esto no es suficiente. Entonces combinamos esto con la detección de ese biomarcador en una muestra de sangre de los pacientes, simplemente una punción en el dedo. Y la idea es pues, detectar ese biomarcador y aparte de detectarlo también lo que incorporamos es la cuantificación. Esto lo que nos permite además es no solo diagnosticar al paciente, sino también poder hacer un seguimiento del mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que este biomarcador se ha descrito que una vez que la persona es diagnosticada y reduce la ingesta de gluten, ese biomarcador se reduce. Entonces con esto no solo podemos diagnosticar inicialmente al paciente, sino también ver cómo responde esa persona en particular a la reducción de la ingesta de gluten o si esa persona está, digamos, siguiendo las pautas de reducción de ingesta de gluten que el médico le ha indicado, ¿no? A través de este test y de la cuantificación de ese marcador. O sea, me parece una idea súper buena porque al final yo cada X tiempo me tengo que hacer una biopsia. Exacto. Para ver cómo tengo el intestino. Aunque yo sé que sigo la dieta bien, viajando tanto también a veces es difícil que no te contaminen, pero sé cuándo me contaminan por los síntomas que tengo. Pero también hay celíacos que no tienen síntomas, o sea que quizá no tienen el intestino dañado, pero tienen celiaquía y esto quizá deriva a otras enfermedades que quizá te van a llegar a ti más tarde. Guay, y es que estoy alucinando con esto, me interesa mucho esta idea. Es decir, claro, época COVID. Yo, por ejemplo, en el trabajo cada miércoles me hacían pincharme para ver también con esto del dedo, ¿no? Para ver si daba positivo o no. A mí y a todo el equipo, ¿no? Habéis mezclado esta tecnología con este marcador que habéis identificado vosotros. ¿Cómo encontrasteis este marcador? ¿Cómo se os ocurrió mirar aquí y no a otro sitio? Es que al final es un poco, en investigación lo que haces muchas veces es coger de aquí y de allá. Un poco lo que hicimos es eso, combinar los anticuerpos, como estaba en auge con el COVID, y lo del biomarcador, pues lo encontramos después de ver que había una tecnología que no aplicaban para nada de esto, pero que permitía la cuantificación en un dispositivo pequeño. Ajá. Entonces dijimos, bueno, pues podemos buscar un biomarcador reciente y actual que tenga unas buenas perspectivas de que pueda diagnosticar celiaquía y enfocarlo en este sistema de cuantificación. O sea, al final es combinar piezas de un lado a otro para conseguir un sistema más completo. Y eficiente, porque al final esto, no sé si uno de los objetivos es que, o el plan empresarial de este proyecto, ¿no?, sea solo en hospitales o yo como celíaco poder ir a una farmacia para controlarme a mí mismo, ¿no? Porque al final, a día de hoy no solo cuesta hacerte la prueba, sino también encontrar un hueco en la agenda para ir al médico, pedir, etc., ¿no? Se venden en farmacias test rápidos para el diagnóstico de la celiaquía, test basados simplemente en la detección de anticuerpos. Pero nunca sé cómo funcionan, porque al final yo me hago las pruebas con mi médico y claro, hago lo que me dice, ¿no? Pues son test rápidos, o sea, un poco son test similares a la base de nuestro sistema, pero que se limitan solamente a detectar anticuerpos. Entonces, estos test están disponibles en farmacias al alcance de cualquiera, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos test a día de hoy pues,
no se considera que tengan una fiabilidad suficiente como para tomarlos en serio a la hora del diagnóstico. Es decir, se requiere un poco más, que es precisamente lo que buscamos nosotros, dar un poco más a eso que ya existe. Entonces, claro, evidentemente nuestra idea, lo ideal, ¿no?, sería pues que nuestros sistemas se implantasen en la práctica clínica, es decir, un poco similar a lo que ocurrió con los test de COVID, es decir, que inicialmente sea el médico el que te derive a la utilización de estos test. Ahora bien, pues evidentemente también se abre la oportunidad de pues, que sea un dispositivo que se vende en la farmacia y tú de manera autónoma pues, puedes adquirirlo en un momento determinado y realizarlo por tu cuenta sin necesidad de estar, digamos, bueno, bajo la tutela del médico. Claro. Y siguiendo por aquí, yo ahora os cuento una experiencia personal mía con la alergia al pescado, ¿de acuerdo? Para mí el pescado es letal, sobre todo la merluza, ¿vale? Y en la prueba del PRIC me salen unas ronchas enormes, pero en sangre me salió como que no era alérgico. ¿Esto sería comparable a lo de los anticuerpos que existe a día de hoy que se vende en una farmacia de Zaragoza? Claro. Perdona, es decir, si haces bien la dieta, o yo no como merluza evidentemente, con lo cual en la sangre no se va a encontrar ningún rastro del alérgeno o lo que sea que se vea en la sangre, ¿no? Con hacer bien la dieta sin gluten, ¿eso vale? Claro, el caso de hacer bien la dieta sin gluten contribuiría, por ejemplo, en nuestro caso, a reducir los niveles de marcador y también de anticuerpos. De todas formas, en teoría los anticuerpos siguen siendo detectables en personas que no están ingiriendo gluten, pero en niveles menores. De hecho, es eso, por ejemplo, en pediatría, donde el diagnóstico es un poco diferente, actualmente ya se está intentando evitar la realización de la biopsia y se consideran niveles muy altos de anticuerpos como factor suficiente para el diagnóstico. ¿Vuestro proyecto también mide anticuerpos o solo el marcador? Ambos. Ambos. Sí, la idea es precisamente eso, combinar, porque el marcador que utilizamos no es exclusivo de celiaquía. Está en otras unidades de daño. Exactamente, mide daño intestinal. Es decir, daño intestinal hay otras patologías similares, por ejemplo, enfermedad de Crohn, por ejemplo. Sí. U otro tipo de enfermedades. Entonces, claro, en nuestro caso, vale, no es exclusivo de la celiaquía, pero lo estamos combinando con anticuerpos que sí que son exclusivos de la celiaquía. Entonces, la combinación es lo que nos da Entonces también habrá oportunidades, porque si funciona bien la tecnología de cuantificación, pues también se puede aplicar al seguimiento de otras patologías. Porque el Crohn afecta a la misma parte del intestino que la celiaquía. Es que esto mide un biomarcador de los enterocitos en general. ¿Y qué es un enterocito? Son las células que están revestiendo el intestino. O sea, la mucosa, digamos. Sí. Vale. Entonces, claro, este biomarcador no es específico de celiaquía, pero por eso tienes la parte de anticuerpos. Entonces, tú si te haces este test y tienes un daño muy elevado, pero no tienes anticuerpos positivos, pues ahí ya cribas y dices, vale, pues posiblemente no sea celíaco, vamos a ver qué otras enfermedades intestinales. Por ejemplo, Crohn o lo que sea. Claro, exacto. Y esta segunda parte de cuantificación y seguimiento, pues no sería aplicable a más patologías, por ejemplo. Ya estás diagnosticado de Crohn, pues hacerte esa segunda parte del test para el seguimiento. O sea, la clave es la combinación anticuerpos más el biomarcador este. Exacto. Muy bien. Muy bien, me parece súper interesante. Claro, lo que proponemos es eso, como un punto intermedio entre lo que hay ahora, que es pues test rápido de anticuerpos, que no es suficiente y que no implique biopsia, es decir, intentar dar la máxima fiabilidad posible sin ser invasivo. Sí, pues la prueba es muy desagradable, además. Claro. Duele. Sí. Te deja todo el esófago irritado y demás. Muy bien, ¿y qué digamos, horizonte temporal tenéis para tener esto listo? ¿En qué tipo de rondas de financiación estáis pensando presentaros? Si tenéis algún presupuesto, algo que queráis compartir para, si alguien ve este vídeo y se quiere interesar, pueda participar de esta inversión o pueda apoyaros de alguna forma. Bueno, básicamente, ahora en nuestros horizontes a corto plazo es buscar financiación, porque como antes decía no tenemos fuentes de ingresos en este sentido, y por ahora estamos en programas de emprendimiento donde no necesitan pues un producto mínimo viable, no necesitan que estemos constituidos como empresa, y a partir de ahí pues recaudar cierto dinero para acceder a las próximas rondas de financiación, donde ya sea pues constituyendo una empresa, creando un producto mínimo viable, y a partir de ahí pues escalando en las rondas de financiación hasta poder
en hospitales, etc. Estamos un poco en ese punto de conseguir una financiación inicial pequeña para conseguir un producto mínimo viable, es decir, un test muy rudimentario que dé unos mínimos resultados y con eso conseguir ya una financiación, digamos, más. ¿Y esta financiación inicial, sabéis más o menos de cuánto dinero estamos hablando o tenéis una idea? Sí, a ver, es complicado evidentemente decir esto, porque depende de muchos factores, ¿no? Pero bueno, de pruebas hacer. Exacto, pero lo que calculamos para un desarrollo muy inicial, es decir, disponer de unos primeros test que se puedan probar, estaría por encima de los 30.000 euros aproximadamente. Pero claro, es difícil de estimar. Pero bueno, evidentemente estamos en el punto más complicado, que es conseguir esto. Hemos tenido acercamientos por parte de, bueno, me entristece un poco decirlo, pero por parte del sector privado únicamente, tanto por fondos de inversión como también gente particular que se ha interesado en invertir su dinero personal en esto. Entonces es un poco lo que estamos viendo. Entonces nuestro objetivo pues básicamente es intentar valorar estas opciones y lo que sí pues estamos comprometidos con intentar llevarlo adelante, el proyecto. Sabemos que nos vamos a encontrar muchas dificultades porque aparte bueno, es un sector que no es fácil, es muy caro y demás, pero bueno, nosotros estamos comprometidos con él y vamos a intentar darlo todo. Muy bien, pues ojalá os salga bien este proyecto, que me parece súper interesante y no solo para las personas que no están diagnosticadas, sino que los que ya lo estamos, poder hacernos un seguimiento más fácil, rápido y menos doloroso, ¿no? Porque al final después de una biopsia te pasas un par de días que te duele. Al final nosotros lo que queremos es que el test se haga realidad, entonces estamos valorando también codesarrollo, estamos en contacto con diferentes empresas especialistas en estas tecnologías para, si les interesa, pues intentar llegar a un acuerdo de codesarrollo y que al final nosotros lo que estamos priorizando es que el test se haga realidad. Al final nosotros también tenemos nuestra carrera investigadora en paralelo con otras cosas. Al final lo que priorizamos es conseguir que se haga realidad y que llegue a los pacientes de la forma que sea, o bien si se diera el caso montar nosotros una empresa, que una empresa ya constituida pues pueda co-desarrollar con nosotros esto y que luego... Muy bien. Pues, bueno, independientemente de vuestra, digamos, de vuestro nivel de involucración cuando esto se haga una realidad, yo espero de todo corazón que sea una realidad, porque al final creo que es una iniciativa súper interesante y muy bonita además, porque cuida más al paciente, porque le haces menos daño y al final es un proyecto que no solo va a servir para celiaquía, sino que seguramente si se combina con una reacción contra otro tipo de anticuerpo, contra otro tipo de biomarcador, puede ayudar a diagnosticar otras enfermedades que también es complicado a día de hoy, ¿no? Muy bien, pues no sé si queréis compartir algo más del proyecto, de vosotros o de vuestra carrera o lo que sea. Sentidos libres. Nada, yo creo que bueno, simplemente darte las gracias a ti por mostrar interés en el proyecto. Al final es eso, nosotros llevamos esto con mucha ilusión porque al final somos bueno, 3 compañeros de clase que nos conocemos ya de hace 5 años, hicimos toda la carrera juntos. Entonces pues para nosotros es muy ilusionante estar en un proyecto juntos y aparte pues contarlo a la gente, que a la gente le interese. Entonces, pues nada, simplemente pues si quieres podemos dar un contacto por si alguien que vea esto quiere contactarnos y preguntarnos lo que quiera, pues nosotros estamos abiertos a responder lo que sea, por supuesto. Pues nada, bueno, el correo que tenemos al que nos podéis escribir pues es nebusteriacarapidtest@gmail.com, que es el nombre de nuestro proyecto. Y nada, pues eso, cualquier duda que tengáis, nosotros estamos encantados de intentar responderla y charlar con vosotros de lo que sea. Pues ya veis, aquí con Adrián, Daniel y Alejandro, 3 jóvenes emprendedores a nivel científico que no solo van a hacer, creo yo, la vida más fácil a los celíacos, sino tienen posibilidades de aportar mucho más a la sociedad y a la sanidad, y espero que así sea. Y os deseo mucha suerte y gracias por todos. A ti.